El acta de la sesión número 2 se da reglamentariamente por aprobada. El acta de la sesión 3 queda a disposición de los señores diputados y... Señores, no hay señor en este momento. Ya. El señor secretario da cuenta de la lectura. Señor presidente, no hay cuenta. Ok. La orden del día. Esta sesión tiene por objeto recibir a la señora superintendente de Servicio Sanitario para que exponga respecto a las materias contenidas en el mandato que dio origen a la comisión y de respuesta a las consultas que quedaron pendientes en la sesión anterior. Al efecto, entonces, se encuentran presentes o invitaremos a la señora superintendente de Servicio Sanitario, doña Magali Espinosa Sarría, quien vendrá con el señor David Peralta, que es el fiscal, señor José Luis Charansky, que es jefe de concesiones, el señor Sergio Rivera, de jefe de fiscalización, y Cristian Mourer Guzmán, fiscalizador a nivel central. Pero antes que partan, tomemos un acuerdo para... Sí, antes de que ingresen las personas invitadas, solicitamos ciertos acuerdos, especialmente para sesionar en regiones. Hemos planteado la fecha alternativa, no sé, a juicio de los presentes, de los señores honorables diputados, ¿qué les parece el día 16 de noviembre en la ciudad de Ovalle sería la? Y esta sesión, día lunes. Y lo otro, para aprovechar la sesión podemos hacer mañana y tarde. Aprovechar la mayor cantidad de invitados dentro de la región. Tenemos el... Que lo faculte, para fijar la hora, mañana y tarde, la logística. Claro, vamos a solicitar si nos pueden facultar para decidir el lugar, los invitados, etcétera. Y que propongan invitados los Y que propongan invitados. Sí, no, por supuesto. Le iba a sugerir eso, presidente, darle facultades a usted, a la mesa, para definir horarios y la logística. En la logística. el lugar y todo eso. El diputado Brown tenía... La duda, presidente, es con respecto al día lunes, que es un día donde hay harta actividad en Santiago. Entonces, de repente, si fuera el jueves de la tarde o el viernes, quizás pudiera ser para asegurar un quórum, a pesar de que, como hay varios parlamentarios que son de la zona, también les puede quedar como el día lunes. Yo, la verdad, que me atengo a la... Parece que a los de la zona les queda mejor el lunes. Si así, Sí, no, me parece razonable, así que ya se solamente agradece. hago la prevención, pero donde esté la mayoría. Ok. Se agradece su buena voluntad y comprensión. Entonces quedaría el día lunes. Quedamos de acuerdo entonces. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Apoyo moral. ¿Hacemos pasar entonces? Bueno, vamos a hacer pasar a nuestros invitados. Además que amplitud estuvo desplegado en la región. Suspenderla por un minuto hasta que llegue nuestro invitado. Buenas tardes. Nosotros efectivamente preparamos las respuestas a las preguntas. Espero haber tomado nota correcta de las preguntas. También tenemos una copia de la presentación que hicimos acá y que no pudimos ponerla completa, pero ahí tenemos una copia para cada uno de los miembros de la comisión. Así que Gracias. está ahí todo el material completo. Las preguntas las tenemos por las que formuló cada diputado. ¿Las contestamos de acuerdo a los que están presentes o cómo lo hacemos, presidente? ¿Todas? Ya. Queda... Entonces, según el orden que se fueron formulando, les tenemos acá, el diputado Sergio Gaona hizo una consulta respecto al indicador de calidad de servicio que habíamos hecho mención en la presentación, especialmente al indicador de continuidad. La respuesta que nosotros tenemos preparadas es la siguiente. El sistema de indicadores de calidad de servicio de la superintendencia tiene un conjunto de atributos que nos permiten establecer un ranking entre las empresas y entre las localidades de cada empresa. Claramente, cuando se publican los indicadores son promedios de cada empresa y la fiscalización se centra en general en las localidades que están bajo el promedio. O sea, para nosotros es una guía para poder focalizar la fiscalización. Los atributos considerados en general son reconocidos internacionalmente como válidos y permiten la comparación entre concesionarias, es para realizar estudios de benchmarking.
Los indicadores que se evalúan son 7 y para cada uno de ellos se establece un ranking. Además se trabaja con los valores para cada localidad. Nosotros eso lo tenemos en la superintendencia para cada empresa y para cada localidad. Estos indicadores son la presión de los servicios, de los indicadores de calidad de servicio, la calidad del agua potable, la continuidad del servicio de agua potable, la continuidad del servicio de recolección de las aguas servidas, la calidad del tratamiento de las aguas servidas, la exactitud del cobro del servicio y la respuesta a reclamos de las empresas a sus clientes. Por ejemplo, en el caso del indicador de la continuidad del servicio de agua potable, se calcula según el número de interrupciones del servicio de agua potable ocurridas en el año, de su duración y del número de clientes afectados. Adicionalmente, este indicador considera de mayor gravedad los cortes que no fueron avisados previamente al cliente y que no son responsabilidad del prestador. O sea, que son, perdón, responsabilidad del prestador. Se ponderan con un porcentaje mayor. Una información relevante que se captura cuando se calcula este indicador es el número de cortes no programados por cuartel de red. El cuartel de red revisar la red del red. Y la superintendencia ha establecido como criterio de sanción que se aplica una multa cuando se producen 4 o más cortes de agua. 4 más cortes de agua potable no programados en un semestre en un mismo cuartel. Nosotros hemos establecido multas en esos casos. En el año 2014 se registraron a nivel nacional 29.716 cortes de agua potable en todo el país y por todas las concesionarias no programados, afectando un número promedio de 132 clientes en cada corte y con una duración promedio de 4,1 horas. Eso está publicado en la página 111 del informe de gestión de la Superintendencia del año 2014. Aguas del Valle, para el año 2014, presentó 1.603 cortes no programados, afectando en promedio en cada corte a 70 clientes, con una duración de 4,3 horas. Dada la situación que ha afectado a algunas localidades en la región de Coquimbo durante el año 2015, este indicador se verá influido negativamente en el año siguiente, o sea, en el año 2015. La mala calidad del agua en Andacollo. El agua potable en Andacollo hasta la fecha presenta cumplimiento de los parámetros establecidos en la norma chilena 409. Sin embargo, y dada la escasez hídrica que afecta a la zona, las fuentes de abastecimiento han aumentado los niveles basales del parámetro nitratos, por lo cual la Superintendencia instruyó Aguas del Valle a principios de este año 2015 establecer como parámetro crítico el nitrato en Andacollo. De esta manera se estableció un control mucho más frecuente y exhaustivo para prevenir incumplimiento en este parámetro, ya que han aumentado los niveles en la fuente de abastecimiento desde valores de 30 miligramos a valores cercanos a 45 miligramos, siendo el límite normado permitido de 50 miligramos por litro. Por otra parte, en esta zona existe una alta dureza de las aguas utilizadas para la producción de agua potable, parámetro que no se encuentra regulado en la norma de calidad del agua potable vigente en Chile. La dureza es causada por las sales de calcio y magnesio disueltas y que precipitan cuando el agua es calentada, provocando inconvenientes tales como obstrucciones o acumulación en calefactores, hervidores y otros utensilios domésticos. En el caso de la dureza, la normativa de 53 países de un total de 100 estudiados establece valores límites para este parámetro, que van entre los 100 a 1000 miligramos de carbonato de calcio por litro. La OMS y la Unión Europea no establecen requisito para este parámetro. Dada esta situación de preocupación por la calidad del agua potable suministrada en Andacollo, manifestada por el diputado, esta superintendencia realizará a la brevedad un control paralelo de la norma de calidad del agua potable. Solo sobre el punto. A ver,
diputado. Mire, esperemos que terminen las preguntas y respuestas, porque está anotado primero el diputado Walker, después estaría usted. ¿Te parece? Vamos a ver. Señora, continuar. De Chile con los países de la OCDE para la elaboración y actualización de las normas sobre la calidad del agua potable, Chile utilizó numerosas fuentes de información, tanto internacionales como nacionales. En particular se consideró relevante las guías para la calidad de agua potable, segunda edición, volumen 1, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud del año 1995 y sus distintas actualizaciones para los años 2004 y 2006. Muchos países de la OCDE utilizan las mismas directrices en sus normativas, para lo cual y en general los parámetros presentan límites similares en las distintas normativas nacionales. Nosotros encontramos recientemente un estudio realizado en Inglaterra que compara a 100 países todos los parámetros y donde Chile en general está en los niveles medios. Más detalles, yo pediría a Cristian Maure, que es el experto en la superintendencia, que nos pudiera explicar la situación de Chile en este análisis comparativo. Al señor Maure le vamos a dar la palabra. Trajimos un par de copias de un draft, que es un estudio, una revisión que se hacen de 100 países, entre ellos todos o casi todos los países de la OCDE, en el cual se comparan los distintos parámetros, ya sean inorgánicos, orgánicos, plaguicidas, microbiológicos, organolépticos, y se hace una comparación de parámetro por parámetro, cuántos de los países de esta lista de 100 tienen considerado ese parámetro, qué valores se establecen como límite. Y al comparar a Chile dentro de esto, normalmente estamos en todos los países dentro de lo que es la mediana o las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud para cada uno de estos parámetros. Le dejamos copia. Puede seguir, señora Magali. El diputado Daniel Núñez nos pregunta respecto a las compensaciones insuficientes que recibieron los clientes de Aguas del Valle en Ovalle. A raíz del problema de corte de agua y exceso de turbiedad registrado en el mes de julio en Ovalle, la superintendencia, en uso de sus atribuciones, instruyó a la empresa Aguas del Valle descontar de la facturación mensual y en forma proporcional los consumos de los días en que se distribuyó agua con exceso de turbiedad. Los conceptos a descontar correspondieron a las etapas de producción y distribución de agua potable. En resumen, la empresa debió descontar del consumo leído aquella parte correspondiente al número de días en que el servicio estuvo afectado por turbiedad. Adicionalmente, se instruyó a la empresa, dado que los clientes también fueron afectados por discontinuidad de servicio, descontar en aquellos clientes que registraron un consumo superior en un 20% al consumo histórico, por el eventual efecto de aire en las tuberías, cobrado en dicho caso un consumo equivalente al histórico para dicho mes. Esta misma instrucción fue hecha presente a la empresa sanitaria con ocasión de los eventos de corte y turbiedad del mes de agosto en Ovalle y Yapel. El cumplimiento de esta instrucción fue fiscalizada por la superintendencia, además de sostener reunión informativa con dirigentes de juntas de vecinos en Ovalle. En el evento de mes de julio en Ovalle, para una cuenta tipo de 15 metros cúbicos de un valor de 15.413 pesos, el descuento correspondió a 2.266 pesos, lo que equivale a un 14,7%. Se aclara que la legislación sanitaria no contempla mecanismo de compensación a clientes por estos eventos, por lo cual en estos casos se recomienda a los clientes acudir a la mediación a través del CERNAC o directamente a través de los tribunales de justicia. Cabe añadir que existe un proyecto de ley iniciado en moción que establece compensación al usuario por interrupción, restricción o racionamiento de suministro de agua potable, el boletín 2357 del año 2009. Este proyecto, actualmente en segundo trámite constitucional, en su aspecto más relevante, introduce un artículo, el 35 bis, a la Ley General de Servicios Sanitarios, que dispone para cada usuario una compensación
que se incrementa gradualmente en relación a la duración de la interrupción del servicio. La diputada Yanna Proboste pregunta cómo califica la relación de la superintendencia con Aguas Andina y con Aguas del Valle. La relación con Aguas Andina y con Aguas del Valle es la misma que se tiene con todas las empresas concesionarias. La superintendencia regula y fiscaliza a las empresas, las cuales son responsables de la operación de los sistemas. Respecto a la pregunta de los resultados de las comisiones de expertos, la instancia de la comisión de expertos en los procesos tarifarios está consagrada en la Ley de Tarifas, artículo 10 del TFL 70, y se debe recurrir a ella cuando la superintendencia y el prestador no logran alcanzar un acuerdo directo respecto de las discrepancias que el prestador hizo al estudio del regulador. El total de empresas que se debe tarificar alcanza a 54, considerando el último proceso tarifario para cada empresa. Solo en 5 casos se ha tenido que recurrir a comisión de expertos. Estos son Aguas Magallanes en el año 2011, Aguas Chañar en el año 2013, Sencor Aguas Chacabuco el año 2014, Sencor Aguas Lampa el año 2014, ESVAL el año 2015. La superintendencia debe defender los intereses de los usuarios y, por lo tanto, cuando las aspiraciones de las empresas son excesivas, estas no son aceptadas y se debe recurrir a la comisión de expertos. Cabe hacer presente que las expectativas de la empresa siempre han sido mayores a los resultados obtenidos en la comisión de expertos. En el reciente caso de ESVAL, por ejemplo, la empresa solicitaba para llegar a acuerdo un aumento del 5% y el fallo de la comisión de expertos determinó un aumento de 1,9%. Hay otra pregunta en relación a la poca participación ciudadana en procesos tarifarios. Proboste. El proceso tarifario se encuentra totalmente normado en la Ley de Tarifas, el TFL 70, y en él solo se contempla la participación ciudadana en la etapa de observación a las bases preliminares. Posterior al estudio, se efectúa solo entre la superintendencia y la empresa, sin participación de terceros. Una vez concluido el proceso, es decir, cuando Contraloría toma razón del decreto tarifario, todos los antecedentes pasan a ser públicos. La superintendencia comparte la opinión de que en el marco legal no permite una adecuada participación ciudadana y es por eso que ha organizado en cada región en que se desarrolla un proceso tarifario encuentros ciudadanos con participación de autoridades, parlamentarios y vecinos, en los cuales se explican los procesos y se responden las consultas que se plantean. Este año se han efectuado los siguientes encuentros ciudadanos. Tarifas en Agua Antofagasta, reunión en Antofagasta el 10 de junio del 2015. Tarifa en Aguas del Valle, reunión en La Serena el 30 de julio. Tarifa de SMAPA, reunión en Maipú el 28 de septiembre. Tarifas ESBIO, reunión en Rancagua el 3 de julio. Tarifas Nuevo Sur, reunión en Talca el 10 de julio. Tarifas en ESBIO, reunión en Concepción el 23 de junio. Tarifas ESAL, reunión en Puerto Montt el 15 de julio. Tarifa Aguas Magallanes en Punta Arenas el 4 de septiembre. Otra pregunta de la diputada Proboste, la reinversión de utilidades. El modelo tarifario vigente fija tarifas de autofinanciamiento. Esto es que las tarifas deben financiar los costos de operación, mantenimiento, inversión y reposición de la empresa y entregar un margen de explotación del negocio consistente con el costo alternativo del capital con un mínimo del 7%. Por lo tanto, la empresa debe efectuar todas las inversiones y gastos que sean necesarias para asegurar la continuidad y calidad de los servicios que entrega, independiente de sus utilidades, es decir,
Si una empresa tiene rentabilidad menor al 7%, esto no la autoriza a no efectuar las inversiones y o gastos necesarios para cumplir con sus obligaciones. Adicionalmente, se debe tener presente que la rentabilidad del 7% es parte de la empresa modelo y no es la rentabilidad de la empresa real. Otra pregunta, planta de tratamiento de osmosis inversa de Copiapó. El programa de desarrollo de la empresa Huachañar contempla la construcción de las siguientes plantas de osmosis inversa para mejorar la calidad de agua potable suministrada. La construcción de la planta de osmosis inversa de Placilla para un caudal de 225 litros por segundo para el 2012, ya construida. Ampliación de la planta Placilla a 300 litros por segundo, 2014, también ya ampliada. La construcción de la planta de tratamiento osmosis inversa Cancha Rayada para el 2015. La empresa ha construido en fecha las PTOI consideradas en su plan de desarrollo. Se estima que la planta de tratamiento osmosis inversa Cancha Rayada entrará en operaciones el próximo mes de noviembre. Después hay una pregunta respecto a la disponibilidad de agua en el periodo estival de Agua Chañar. Vallenar, Huasco, Freirina, le mostramos el balance oferta-demanda, donde mostramos desde octubre a febrero del 2016, en todos los meses se presenta un superávit. En febrero del 2016, con la entrada de obras que han sido instruidas por la superintendencia, el superávit debiera ser de un 30%. Y en Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera y Chañaral, también tenemos un superávit, una holgura en el balance oferta-demanda para los meses de octubre a febrero del 2016. Por lo tanto, ambos sectores tienen solucionado el tema de la escasez de agua potable, a pesar de la situación de escasez hídrica de la provincia del Huasco y de la situación de Copiapó, Tierra Amarilla y Caldera. En consecuencia, con las medidas ordenadas por la autoridad, no se prevé falta de abastecimiento de agua potable en el periodo estival 2015-2016. Otra pregunta sobre la aplicación del artículo 19 de la Ley 18.902. Este artículo se refiere a que la superintendencia adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad del público y resguardar los derechos de los usuarios. Esta disposición consagra una regla de orden general que sirve de base para un sinnúmero de actos administrativos fundamentales que debe dictar la superintendencia, destacando en este ámbito la asignación de fiscalizadores con competencia especial para investigar, requerir información y proponer medidas en situaciones que requieren pronta intervención de la autoridad. Son ejemplos de esta especie y que se ampararon en esta citada disposición los cortes de turbidez extrema que afectaron a Santiago en el verano del año 2013, los eventos sísmicos del año 2010 en Concepción y Maule, del 2014 en el norte, los cortes de marzo y julio en la región de Coquimbo, la rotura de la gran alimentadora de Valparaíso, eventos por suelos salinos y plantas de aguas servidas de alto hospicio. Sobre los sistemas productivos de agua potable de las localidades de Vallenar, Huasco y Freirina, mal olores en San Pedro de la Paz, cortes de agua potable en Coyhaique y otros. Igualmente, la misma norma sirve de base para los procesos de fiscalización y sanción, dado que estas acciones están destinadas a resguardar y restablecer los derechos de los usuarios. La pregunta en relación a cómo se establecen los planes de desarrollo. El plan de desarrollo es un estudio a nivel de prefactibilidad por un horizonte de 15 años, cuyo objeto es permitir al prestador reponer, extender y ampliar sus instalaciones a fin de responder oportunamente a los requerimientos de la demanda de servicios. Es una mirada a mediano y largo plazo. En consecuencia, obras de ejecución inmediata asociadas a eventos específicos no son parte del plan de desarrollo. Descripción de la fiscalización. Todas las empresas sanitarias deben remitir anualmente el autocontrol de los planes de desarrollo, donde consideran el avance físico de todas las obras contempladas a ejecutarse dentro del año e informar, así como también deben informar del avance de las obras rezagadas.
el programa de fiscalización de los planes de desarrollo involucra dos subprocesos perfectamente predefinidos. El primero es el subproceso de validación de la información de autocontrol de los planes de desarrollo a nivel central. Del análisis efectuado por la superintendencia en el nivel central se determinan los grados de cumplimiento o incumplimiento, procediendo a la aplicación de las sanciones en los casos de atrasos injustificados, con un avance físico menor a un 70%, evaluándose además la importancia y trascendencia de la obra no construida. La empresa debe informar de su autocontrol anual entregado a la superintendencia todas las obras ejecutadas dentro del año a fiscalizar, además de todas aquellas obras rezagadas de ejecución de años anteriores, hasta que éstas terminen de ejecutarse. Por lo tanto, si una obra ha sido sancionada por incumplimiento a los planes de desarrollo en un determinado año y la empresa la sigue informando con atraso el año siguiente, esta obra será nuevamente sancionada. El segundo subproceso de validación en terreno de la información de autocontrol del plan de desarrollo. Esta validación se efectúa en terreno por profesionales de la superintendencia a una muestra del total de obra y tiene por objeto comprobar que la información proporcionada por la empresa sanitaria en su informe es fidedigna. Multas aplicadas por el proceso de plan de desarrollo a la empresa Aguas del Valle. En el año 2014 se aplicó una multa de 408 unidades tributarias anuales, es decir, 218 millones de pesos, a la empresa Aguas del Valle por el no cumplimiento de obras comprometidas por el año 2013 en su plan de desarrollo. En el año 2015 se aplicó una multa de 200 unidades tributarias, 107 millones de pesos, a la empresa Aguas del Valle por el no cumplimiento de las obras comprometidas en el año 2014 y obras rezagadas del 2013 en el plan de desarrollo de Yapel. En el año 2015 se aplicó una multa de 591 unidades tributarias anuales, 116 millones de pesos a la empresa Aguas del Valle por el no cumplimiento de algunas de las obras comprometidas para el año 2014 en los planes de desarrollo de Andacollo, Combarbalá, La Serena, Los Vilos, Ovalle, Salamanca y Vicuña. Entre el 2014 y 2015 se han aplicado multas por 641 millones de pesos a Aguas del Valle. Después tenemos las preguntas del diputado Cristian Urizar. Preguntó respecto a las sanciones de ESVAL, las sanciones aplicadas a ESVAL en los últimos años. Acá están las del 2012 al 2015. El 2012 hay 7 procesos por 861 UTA. El 2013, 11 procesos por 2.949 UTA. El 2014, 1.118 UTA, 11 procesos. El 2015 hay 14 procesos, de los cuales han terminado 8 con 558 UTAs y 6 están en trámite. Hay un total general de 43 procesos por 5.486 unidades tributarias anuales. Desde el 2002 hasta la fecha, faltando aún por resolver 6 procesos, se han aplicado multas por 2.935 millones de pesos a ESVAL. En relación a la pregunta por la planta de tratamiento de aguas servidas de Quillota, de acuerdo a las fiscalizaciones realizadas por la superintendencia, la planta de Quillota cuenta actualmente con holguras en sus capacidades hidráulicas y de carga orgánica. No obstante lo anterior, se han recibido reiteradas denuncias de los vecinos por olores molestos. Dada la situación planteada, se generó una mesa técnica de olores de las plantas de Quillota, donde participa el gobernador, el Seremi de Salud, la Municipalidad de Quillota, la Superintendencia y ESVAL. Producto de estas reuniones se ha instruido a ESVAL realizar mejoras en el tratamiento de olores de esta planta, esperándose que a fines de este año se solucione definitivamente los eventos que afectan a la población según los compromisos asumidos por la empresa.
El diputado Luis Lemus pregunta sobre la institucionalidad del sector. La respuesta. La superintendencia tiene un diagnóstico sobre el sector y su desarrollo durante estos años de marco regulatorio y en base a ello advierte aspectos que deben tener alguna consideración legal, tales como fortalecer las facultades de la superintendencia en la dirección de las inversiones que comprometen las empresas en sus planes de desarrollo, una mayor responsabilidad conjunta de la relación dueño-explotador, una mayor incidencia de la autoridad en la aprobación de traspaso de la explotación, las multas cuando resulta ser que el 80% de las sanciones son por esta causa. También en un aspecto, dar condiciones legales para ampliar territorios en armonía con áreas urbanas y con la posibilidad de interconexión con empresas sanitarias existentes, en aspectos de participación ciudadana y aspectos de fijación tarifaria y otros. En concreto, a la fecha, ya se encuentran elaboradas las siguientes proposiciones de modificación en el marco regulatorio. En lo legal, respecto al régimen sancionador de la superintendencia, considera un incremento en las multas, particularmente en los aspectos que presentan una mayor ocurrencia, calidad y continuidad de los servicios, a la vez que se establecen mecanismos y criterios para determinar de un modo objetivo la cuantía de las multas, en armonía con la ley orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente, que es más actual. También hay una propuesta de regulación de la comercialización y fiscalización de los materiales a utilizar en las instalaciones sanitarias, velando por su correcta instalación y porque los productos cumplan con la normativa técnica. Se asimila a normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En lo reglamentario, se ha trabajado en la modificación del Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado, que considera plazos y mayor regulación al procedimiento de recepción de las instalaciones y enrolamiento de nuevos usuarios, exigencias técnicas, acorde se contempla la posibilidad de reuso de las aguas grises. También hay una modificación del reglamento de las concesiones sanitarias y la explotación de los servicios, donde se destacan los aspectos de normas para la aplicación forzada de concesiones ante ausencia de interesados, reglas sobre la caducidad, cuentos por la no prestación de servicios, cortes de suministros, fugas intradomiciliarias, boleta electrónica, normas acerca de la medición y derechos de los usuarios, registro de los reclamos y atención de los clientes, cobros por avisos de corte, suspensión y término de la relación de servicio. Y tenemos en elaboración modificación legal y reglamentaria del marco tarifario, la ley de tarifa y su reglamento y el reglamento de la comisión de expertos. El diputado Miguel Alvarado nos pregunta respecto al caudal de dilución de 200 litros por segundo en el río Limarí. Los caudales de dilución de los ríos son establecidos por la Dirección General de Agua mediante resolución. En el caso del río Limarí, la Dirección General de Agua en la cuarta región estableció por resolución 360 del 17 de mayo del 2004 un caudal de dilución de 200 litros por segundo para las plantas de tratamiento de aguas servidas de Ovalle y Montepatria. También cuentan con capacidad de dilución las plantas de Algarrobito, Peralillo, Sotaquí y Vicuña. Dado que se observaba una disminución de los caudales de los ríos desde el año 2012, la CIS ha solicitado a la Dirección General de Agua una revisión de estos caudales. El 31 de agosto del 2012, la Superintendencia ofició a la Dirección General de Agua revisar estos caudales de dilución a las descargas de 43 plantas de diversas regiones del país,
que les permite cumplir solo con la tabla 2 del Decreto Supremo 90. De esta se le indica que las más comprometidas son Ovalle, Algarrobito, Sotaquí, Temuco y Valdivia. El 16 de diciembre del 2014, la DGA nos informa que durante el año 2015 licitará un estudio para determinar, de acuerdo a sus procedimientos, los caudales de dilución para las plantas requeridas por la superintendencia. Una vez remitido el informe final de la Dirección General de Agua, esta informará de los resultados de la superintendencia para que la superintendencia defina las acciones a seguir respecto a los posibles cambios de exigencias de dilución que surjan del estudio. No obstante lo señalado, la superintendencia para las plantas que cuentan con dilución en la cuarta región, en el actual proceso tarifario, se considerará el escenario sin dilución y se determinará la tarifa adicional por tratamiento que se activará cuando la empresa tenga en operación dichas plantas. En relación a la pregunta de la sanción en el caso norovirus y la rebaja en la multa que aplicó la superintendencia. La superintendencia realizó una investigación especial para determinar las responsabilidades de la empresa sanitaria en este evento. Las conclusiones de dicha investigación señalaron que el agua potable en la red de distribución de Ovalle se encontraba libre de la presencia de norovirus, lo que no dio pie para formular cargos a la empresa sanitaria ni aplicarle sanción. Todos los detalles se encuentran en la presentación entregada, en la que entregamos copia hoy día. No obstante lo anterior, con ocasión de dicha investigación, sin tener vinculación acreditada con el norovirus, se constató la existencia de algunos incumplimientos en el efluente de la planta de tratamiento de aguas servidas de Sotaquí, por efectos de coliformes fecales en 2 muestras puntuales. Esta situación fue motivo de reproche al prestador y se le aplicó una multa de 40 unidades tributarias de un máximo de 50 que establece la ley. La referida sanción fue objeto de un recurso de reposición por parte del prestador, lo que dio lugar a una revisión del caso, donde se tuvo en consideración los criterios que por mandato legal la superintendencia debe emplear para resolver la cuantía de las sanciones. Pues bien, se optó por la rebaja al reevaluar la naturaleza de la infracción, el número de usuarios que sirve la planta y la imposibilidad de determinar la existencia de usuarios afectados directamente por la infracción. La sanción final fue de 20 unidades tributarias anuales. Se hace notar que el rango de multa, el cual se exponía el prestador por deficiencias en la calidad de servicio, oscila entre 1 y 50 unidades tributarias anuales. Sanciones, otra pregunta, sanciones por incumplimiento del 47% de obras del Plan de Desarrollo del año 2014. De acuerdo a lo señalado anteriormente, en el año 2015 se aplicó una multa de 791 UTA, 200 UTA más 591, en total 423 millones de pesos a la empresa Aguas del Valle por el no cumplimiento de obras comprometidas para el año 2014 y obras rezagadas del 2013 en el Plan de Desarrollo. Después tenemos preguntas varias que no tenemos identificado: la venta de aguas servidas tratadas, los negocios de RIL en la empresa sanitaria. Las leo igual. Sí. La venta de aguas servidas tratadas. Estoy preguntándole al presidente. Ok, la venta de aguas servidas tratadas. Bueno, en respecto a la venta de aguas servidas tratadas, la empresa sanitaria debe dar como destino en sus aguas servidas tratadas lo que señalen sus respectivos decretos de concesión, lo que individualizan el cuerpo receptor y los puntos de descarga. La superintendencia no puede sostener que las empresas son dueñas de las aguas servidas que tratan, y al respecto su acción se limita a explicar que en este caso aplica el artículo 61 de la Ley General de Servicios Sanitarios, que señala que las aguas servidas que se abandonan en los cauces naturales y artificiales son consideradas como derrames, según la definición que sobre este fenómeno apunta el Código de Aguas. Este criterio fue asentado de modo definitivo
en el oficio 2525 del 4 de julio del 2011 de la Superintendencia. El pronunciamiento aludido dejó a salvo las situaciones contractuales nacidas con anterioridad al oficio, contratos en Antofagasta y Copiapó, por aplicación del principio de irretroactividad de los actos públicos, como tampoco aplica a las descargas de aguas servidas tratadas al mar, vía emisario, ya que no son mencionadas en el citado artículo 61, lo que abre la posibilidad de reutilizar estas aguas, cumpliendo con los permisos ambientales, sanitarios y propio de la concesión, es decir, la modificación del decreto en su punto de descarga. La venta de aguas servidas tratadas es un negocio no regulado y las utilidades del mismo son traspasadas en parte a los usuarios, dando origen a un descuento tarifario. El negocio de riles de las empresas sanitarias. De acuerdo al decreto 609 del año 98, las empresas sanitarias pueden recibir riles siempre que cuenten con tratamiento por parte del industrial que hace la descarga antes de su vertimiento a la red de alcantarillado, con la excepción de 4 parámetros que son asimilables a las aguas servidas domésticas: la DBO, el fósforo, los sólidos suspendidos y el nitrógeno, cuyo límite es convenido entre las partes, la empresa sanitaria y el industrial. Por ello, se paga un precio a libre convención. Cabe hacer presente que esta situación no puede afectar la calidad de servicio regulado, ni en la recolección ni en el tratamiento de las aguas servidas, y que para los efectos tarifarios son considerados ingresos no regulados y por lo tanto parte de las utilidades son traspasadas a los clientes vía un porcentaje de rebaja en la tarifa. La pregunta, la relación entre el dueño de la concesión y el explotador. Se trata de una relación contractual donde el explotador opera y gestiona los servicios sanitarios por cuenta y riesgo del dueño por un tiempo determinado. La ley señala que la responsabilidad es conjunta, lo que se explica por el hecho que si la concesión bajo explotación se caduca, sus efectos alcanzan al dueño de la misma. Durante el periodo de explotación, bajo esta fórmula, la relación con los usuarios y la autoridad se hace a través del explotador, no existiendo intervención del dueño, lo que no obsta a que éste ejerce su supervisión del contrato en los términos que lo convino. La negociación tarifaria se hace por el explotador y sus efectos obligan a la concesión. Desde el punto de vista de la autoridad, ésta no puede ordenar el término anticipado del contrato. Respecto a la caducidad de Aguas del Valle, como se ha señalado, la concesionaria de los servicios en la región de Coquimbo es la empresa pública Econsa, la cual entregó mediante contrato la explotación de los mismos a la empresa Aguas del Valle, por lo cual la caducidad operaría en contra de Econsa. La superintendencia no tiene atribución alguna para suspender el contrato entre Econsa y Aguas del Valle. Econsa es concesionario de 21 sistemas en la región de Coquimbo y la caducidad se aplica solo para él o los sistemas que presenten las condiciones que estipula la ley. No se aplica para la totalidad de las concesiones. La superintendencia, mediante oficio 2973 del 3 de agosto del 2015, solicitó a la empresa Aguas del Valle medidas y acciones para asegurar el abastecimiento de agua en Illapel y Ovalle y advirtió con copia consa que la no prestación del servicio, cumpliendo con las exigencias establecidas en la ley y su reglamento, constituye causal de caducidad de la concesión en conformidad a lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley General de Servicios Sanitarios y 61 del reglamento. Como respuesta, la empresa, mediante carta 245 del 26 de agosto del 2015, respondió lo solicitado y reiteró que dará cumplimiento a sus obligaciones legales y reglamentarias que la asisten como prestador del servicio sanitario.
La superintendencia mantendrá la fiscalización del prestador para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos. Rentabilidad de las empresas, que es el último tema. Aquí la rentabilidad financiera calculada para una empresa real generalmente no va a coincidir con la rentabilidad económica relevante para la tarificación de los servicios. Esto es la tasa de costo capital. Y los principales motivos que se explica esta diferencia son el periodo de medición. La rentabilidad financiera se mide para un año puntual o un periodo inferior a la vida útil de los activos. La rentabilidad financiera puede ir por sobre o por debajo de la tasa de costo capital, dependiendo si la empresa ha invertido en la reposición de sus activos. Es decir, en los periodos en que la empresa no ha invertido en la reposición de sus activos, por ejemplo en las redes, la rentabilidad financiera irá por sobre la tasa de costo capital. En cambio, cuando la empresa real invierte en reposición, su rentabilidad financiera puede ir por debajo de la tasa de costo capital. La valorización de los activos contables en la empresa real puede estar también por debajo o por sobre el costo de reposición de la empresa modelo. Los negocios no regulados, es decir, los ingresos o ventas de la empresa real son a veces mucho mayores que las ventas de la empresa modelo, ya que la empresa real posee negocios no regulados y por lo tanto la empresa real puede tener rentabilidad más alta en la medida solo para el negocio regulado. Ajustes contables de diversa índole, como por ejemplo ajustes por impuestos diferidos, ventas de activos, etcétera, en los cuales no pagan impuestos o tienen utilidades contables por operaciones fuera de la explotación normal del negocio. Todo esto hace que la rentabilidad real se desajuste totalmente del resultado que tiene el negocio principal y regulado. En consecuencia, asumir que altas o bajas rentabilidades reales se ocasionan exclusivamente por altos o bajos niveles tarifarios de la empresa regulada no corresponde al modelo regulatorio aplicado en Chile, ya que para poder explicar dichas situaciones se debe tener en consideración los elementos explicados anteriormente. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer un breve paréntesis para ir a dar quórum, un minuto y retomamos. Bueno, continuando nuestra sesión de la comisión, vamos a dar la palabra a los honorables diputados, en este caso el diputado Walker, después el diputado Gaona. Diputado Walker. Gracias, presidente. Saludar a la señora superintendenta por estas dos sesiones ya que nos ha dedicado a aclarar algunas de las consultas. Yo tengo una duda específica desde la ignorancia respecto a la norma chilena de calidad del agua potable. Yo recordaba que en la legislatura anterior, cuando tuvimos el caso del norovirus, se nos dijo que la norma chilena, la 409, esta de calidad del agua potable, no regulaba lo referente a la pesadez del agua. Y de hecho eso nos llevó a presentar un proyecto de resolución, que de hecho lo aprobamos en la Cámara de Diputados, pidiéndole al gobierno, al Ejecutivo, al Ministerio de Salud, incluir una norma chilena respecto de la calidad del agua potable. Le alcancé a entender usted, yo por eso le digo, no soy experto en cuestiones químicas ni mucho menos, que sí está regulado respecto de la dureza del agua. Yo no sé si por dureza o pesadez se entiende lo mismo. Lo que se nos dijo en ese momento es que no había una norma chilena respecto de la pesadez del agua, pero sí había una norma internacional. Entonces, no sé si puede clarificarnos ese punto. Gracias, presidente. Tiene la palabra la señora Magalí.
Sí, en términos generales, y después voy a decir que complemente Cristian Maure, específicamente Chile no tiene normado el tema de la dureza, ¿m? Que es calcio específicamente, y carbonato. Y eso no afecta a la salud de las personas, y lo que más afecta son los artefactos, ¿ah? Los artefactos, los electrodomésticos. Y hay zonas en el país de Chile, por las características mineras del suelo, y Maipú, por ejemplo, que está una alta presencia. Entonces, nosotros sí el año pasado se realizó un estudio como para conversar con el Ministerio de Salud y plantear el tema. Entonces, ahí podría pedir a Cristian More que se extendiera un poco más respecto a ese tema. Bien. ¿Algo más? Don Cristian. Tiene la palabra. Una norma chilena de la dureza no está establecido como valor. De hecho, la Organización Mundial de la Salud no establece un valor guía. Como decía la superintendenta, no afecta la salud, no es un parámetro que afecte la salud, en el fondo es la suma de carbonatos de calcio y magnesio. Por lo tanto, nosotros, como ya se señaló, utilizamos las recomendaciones que hace la OMS para establecer los criterios, digamos, que debe cumplir el agua potable. No tenemos ese valor normado, pero sí hicimos el año pasado un estudio técnico-económico sobre qué significaría establecer un valor guía para la dureza, establecer un límite, y en eso estamos. Y la idea es seguir trabajando con el Ministerio de Salud para ver si se establece, si tenemos la necesidad real de establecer un límite para la dureza. Sí, solo, presidente, acotar y agradeciendo la... Gracias, porque les va a servir a ustedes como justificación, como antecedente, el hecho que este proyecto de resolución lo aprobamos en la Cámara de Diputados, pidiéndole al Ejecutivo, que es el que tiene potestad en esto, regular esta materia respecto de la pesadez del agua. Entonces, es un argumento a favor de que ustedes puedan trabajar en ese aspecto. Gracias, presidente. Claro, me parece haber escuchado también a la super que algunos países sí la tienen considerada. Sí la tienen considerada. Y respecto a la salud, habría que revisar algunos estudios clínicos, yo creo, y quizás no ser tan categórico como médico. Diputado Gaona. Bueno, mi pregunta también era en el sentido de la dureza por la especial situación que vive la comuna de Andacollo. Claro, si bien es cierto, probablemente no provoque daños para la salud, y eso según lo que dice la OMS, en fin, y eso no tengo por qué yo cuestionarlo, digamos. Sin embargo, creo que no está de más, ya está regulado en algunos países porque provoca daños patrimoniales, es decir, provoca daño en los artefactos, provoca daño en los electrodomésticos y sin duda alguna que no es el agua de toda la calidad que uno quisiera beber, especialmente en la comuna de Andacollo. Así que, bueno, con la respuesta que nos dio, porque era la misma pregunta que tenía yo, era la que había hecho ya el diputado Walker, y solo les pediría, si es posible, que me pudiesen enviar un detalle de la participación ciudadana de la tarificación de Aguas del Valle del 30 de julio. Porque la verdad, claro, yo me acuerdo recibí la invitación, pero era para un jueves en la mañana, entonces, o en un horario que para nosotros los parlamentarios es imposible asistir. Entonces, sería bastante bueno de que si nos pudiesen hacer llegar las conclusiones y el detalle de esa participación ciudadana que hubo como con razón o por motivo de la tarificación de Aguas del Valle que se hizo el 30 de julio, me imagino se hizo en La Serena. Eso nomás. El resto tengo claro con las preguntas la respuesta que nos dieron. Señor Magalí. Exacto. Lo envía al presidente y él nos entrega. De acuerdo. Diputado Urizar. ¿Alguna pregunta? No, ya. Bueno, yo en realidad en la respuesta voy a leerla en forma más detenida, pero me quedó la duda sobre todo en tema del ecosistema, en los caudales de dilución hacia los ríos, en este caso el río Limarí, porque según entiendo esto es un parámetro ficticio que se indica, o sea, ficticio en base a históricos probablemente, ¿cierto? A lo mejor la palabra ficticio no está bien empleada, pero es como un promedio, estos 200
Pero esto, o sea, pasó una década y se mantuvo esa norma, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, ahí derechamente es responsabilidad de la DGA o es responsabilidad de ustedes. Me refiero a los caudales de dilución del río Limarí y Sí. del agua servida. El caudal de dilución lo determina la Dirección General de Agua, tiene sus propias metodologías y lo determina a través de una resolución. Es de la Dirección General de Aguas. Ahora, la empresa sanitaria, para poder determinar qué tecnología de tratamiento aplica, requiere tener esa resolución de caudal de dilución que otorga la Dirección General de Agua, porque de acuerdo a eso determina si qué tipo de tratamiento. Y por supuesto que cuando hay dilución, el tratamiento, de acuerdo al Decreto Supremo 90, le permite la tabla 2 y no la 1, que es más exigente. Y es por eso nosotros hicimos ver esa situación y la Dirección General de Agua sí se ha demorado en establecer cuál el cambio, porque está a lo largo de Chile esa situación, no solo en la cuarta región. En realidad no es para entrar en un diálogo, ¿cierto? Pero el problema es de las cuencas y el control fluviométrico que por razones de sequía, ¿cierto?, tuvimos en el norte. Entonces, si eso durante 11 años se mantuvo igual, hay una irresponsabilidad, por decirlo menos, gigantesca. ¿La DGA entonces sabe qué? Mañana tenemos a las 3:30, a las 5. Sí, Comisión con La señora Magali. la Dirección General de Agua tiene que ver con los cauces y la calidad del agua de los cauces, la superintendencia no. Diputado Urizar. Quisiera hacerle una consulta a la superintendenta. Primero agradecer la respuesta hecha a las preguntas la semana anterior, muy ordenada y muy acorde a lo que uno esperaría, así que muchas gracias por esta información. Una pregunta, más bien yo no sé si me la podrá responder, pero mire, la empresa Sval desde el año 2012 al año 2015 tiene 43 procesos de sanción, entre los cuales 6 todavía están en trámite, no están resueltos. Por lo tanto, por los otros 37 ha tenido multas que son del orden de los 2.935 millones de pesos, con 6 procesos sin resolver. Pero además me llegó la semana pasada un documento de la Contraloría General de la República, donde da cuenta también de situaciones irregulares entre la empresa Sval y la DOH, por montos pagados, que esto está además, también creo que va con una copia a usted, está absolutamente fresco, de la semana pasada, el día jueves de la semana pasada, la Contraloría lo demandó este documento, por montos de no pago de la empresa Sval del año 2013 de 1.409 millones de pesos y el año 2014 de 1.444 millones de pesos. Si esta es la forma de funcionamiento, estamos hablando de montos de cerca de 3.000 millones de pesos en deudas con la DOH y montos de 3.000 millones de pesos en multas con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, usted, a su parecer, ¿esta es una forma normal de funcionamiento de una empresa sanitaria? De tener este nivel de multa, este nivel de deudas y esta cantidad, yo no los voy a leer todos, son muchas, distintos meses del 2010, 2011, 2012, por concepto de no gestión de cobro, etcétera, de no pago, finalmente cerca de 80.000, no está claro el número, pero ¿es normal que una empresa de la capacidad, del orden de la empresa sanitaria Sval tenga este nivel de multa y este nivel de no pago de consumo y extracción de agua? Bueno, ninguna de las... Perdona. Antes de eso, al honorable diputado pedirle una prórroga de unos, van a ser las 5 ya, 15 minutos, ¿les parece, dada la suspensión? ¿Se acuerdan? Se acuerdan. Ok, tiene la palabra la superintendenta. Sí.
A nosotros nos parece que no. Esval aparece en el ranking de multa como la empresa que más multas ha tenido y también si tiene estos incumplimientos respecto a la Dirección General, a la Dirección de Obras Hidráulicas, tampoco me parece normal frente a una institución del Estado. Tampoco la superintendencia puede vigilar a la empresa Esval respecto a sus compromisos con otra institución como la Dirección de Obras Hidráulicas. Pero respecto a las multas, efectivamente aparece en el ranking en el año 2000, en el informe de gestión del 2014, es decir, del año 2013, en el primer lugar. Ahora, esta empresa Esval ha tenido que enfrentar una zona de extrema escasez hídrica en la región y ha tenido que... Sí. Además atiende muchos más clientes. Cuando el problema es de más clientes, el problema para el sector sanitario es mayor. Se transforma en un problema masivo, tiene fuentes, depende de muy pocas fuentes, del río Aconcagua y de algunas fuentes subterráneas. Entonces, la transformación que está haciendo en su fuente productiva la está abordando en los últimos años. Entonces, efectivamente está abordando inversiones, pero además tiene niveles de pérdidas por la topografía de la ciudad altísima. Es una de las empresas del país que tiene niveles de pérdida en su sistema más alta, cerca del 40%. Entonces, efectivamente es un sistema que requiere mucha inversión. Gracias. Diputado Urizar. Sobre el mismo punto, presidente, es una apreciación. Como ya la superintendenta me ha manifestado que considera que son altas y bueno, está en el primer lugar del ranking, de un ranking complicado, diría yo, la empresa Esval, al ser la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la DOH, dos organismos diferentes, pero en definitiva son organismos del Estado, y yo entiendo que el comportamiento de los privados con el Estado de Chile es un solo comportamiento, y si tiene un comportamiento inadecuado con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y al parecer también muy inadecuado con la DOH, porque aquí lo que plantea, perdóneme, presidente, solamente un párrafo, lo que plantea el informe de la Contraloría es que atendido todos estos antecedentes, deberá remitir los antecedentes anteriormente estimados a la Fiscalía Regional de Valparaíso y con copia del Ministerio de Obras Públicas para el ámbito de su atribución, etcétera, etcétera. O sea, y además se abre un expediente de sumario, etcétera, etcétera, por esta situación con la DOH. Entonces, atendido que es una misma empresa que tiene situaciones complicadas con la Dirección de Obras Hidráulicas del Estado de Chile y con la Superintendencia de Servicios Sanitarios también del Estado de Chile, ¿no existe alguna lógica que crucen estos antecedentes como a cualquier chileno que va a cualquier lugar a pedir un préstamo y ha tenido un mal comportamiento en otro ámbito, le cruzan todos los antecedentes? Estas empresas no corren la misma suerte de cualquier chileno de que los antecedentes se los crucen, o su relación con una institución del Estado o con otra es cada uno por su cuenta. Eso, presidente. Gracias, diputado. Señora Superintendente, ¿quiere hablar? Solo aclarar que el rol de la superintendencia tiene muy claras sus atribuciones y un rol autónomo y por lo tanto actúa dentro de sus atribuciones legales. Por supuesto que podemos conocer lo que está ocurriendo con los otros antecedentes, pero nosotros actuamos dentro de nuestras atribuciones. La palabra autónomo. Bien, diputado Sergio Gaona. Ahí. Pero tiene que ver con las compensaciones o los procesos que ustedes han seguido con Aguas del Valle. Yo entiendo de que cuando hay corte de suministro se inicia una investigación, puede dar origen a un proceso de sanción y se establecen algunos mecanismos, además de las multas y todo eso, pero finalmente los usuarios poco y nada reciben de esto. Mi pregunta, bueno, evidentemente en la cuenta del agua, como no hay consumo de agua en un corte de suministro, por lo tanto no hay cobro en el cargo variable. Entiendo yo que tampoco podría haber cobro en la recolección y el tratamiento porque es proporcional al consumo. Por lo tanto, se entiende que eso ya está descontado. Por lo tanto, en términos de consumo variable, recolección, tratamiento y disposición, como es proporcional, o sea, se entiende que si hay menos consumo, por los cortes, evidentemente no está cobrado. Pero ¿qué pasa con el cargo fijo?
Porque el cargo fijo supone que es producto de la capacidad instalada, la infraestructura instalada que está al servicio de entregar agua potable a la comunidad. Si no se entrega agua potable a esa comunidad por un espacio de horas o de tiempo, de días, también debiera haber una proporcionalidad en el cobro del cargo fijo. ¿Sucede eso o no sucede eso? Y si no sucede, ¿cuál es la razón por qué no suceda la razón técnica? Muchas gracias. Desde la perspectiva del usuario parecen cifras insignificantes, pero en la perspectiva del ahorro para la empresa, a mi juicio indebido, puedo estar equivocado, pero a mi juicio indebido, suman volúmenes de dinero enormes. Entonces, yo quisiera saber el detalle de cómo se opera con el tema del cargo fijo. Gracias, diputado. Tiene la palabra la super. A ver, desde el terremoto del año 2010, nosotros hemos interpretado a través de la ley del CERNAC que cuando el servicio no está siendo efectivamente cobrado, tampoco puede cobrar el cargo fijo. Y ese criterio lo hemos mantenido y lo hemos instruido en cada caso. Y las empresas lo han asumido. Sí. 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 Proporcional. Gracias. Bueno, ¿algún otro honorable diputado? Si no, yo voy a hacer un par de preguntas. Bueno, dice, un tema que es quizás la última década con la modernidad también, puede que cambie, porque en la actualidad aún es posible considerar como fuerza mayor en la prestación de los servicios sanitarios a la sequía y a las precipitaciones, dado que no reúnen características de imprevisibilidad que la fuerza mayor exige de acuerdo a la ley. O sea, ¿es posible todavía mantener eso? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Ya? Toda vez que ahora nosotros tenemos herramientas tecnológicas para prever las precipitaciones y de acuerdo a eso, a la sequía, ¿cierto? Y en ese mismo contexto, la empresa a ser diligente en tomar las inversiones en los casos de sequía, porque esto, si no cumplen, eso radica en la causa de caducidad del artículo 26 del DFL 382, ¿cierto? Señora Magali. Un tema general, el criterio general es cuando tanto un evento como un terremoto o un evento de sequía que ocurre una vez, la vez siguiente ya no es fuerza mayor. Eso es lo que hemos ido adoptando porque en el intertanto nosotros pedimos medidas para evitar el impacto de los servicios sanitarios por ese mismo fenómeno. Entonces, cuando ocurre por primera vez un nivel de turbiedad por primera vez o un terremoto más alto por primera vez, eso pasa a ser una fuerza mayor. Pero creo que ese concepto lo puede explicar mucho más el fiscal. Claro, curiosamente, también para complementar, en el terremoto del 8.4, 8.5, se dice, funcionaron los sistemas de agua y en lluvias menores no funcionaron. Y lo otro, para complementar, aprovechar eso, si han ordenado la super que se suscriban contratos para asegurar los servicios de agua potable en esas condiciones. Eso, adelante. Bueno, la verdad es que la fuerza mayor, la definición que le damos es un poco la definición que viene por la ley y la tenemos que ver caso a caso. Ahora, la misma ley define el terremoto como una situación de fuerza mayor y nosotros sabemos que viviendo en Chile que el terremoto se va a producir y por lo tanto es un hecho conocido. Y por eso que el análisis de la sequía, claro, también podría uno estimar que a lo mejor es previsible, pero no sabemos cuándo. Y nosotros evidentemente lo apreciamos caso a caso en función de las medidas que uno adopta frente a las circunstancias. Y lo mismo hacemos en el caso del terremoto, digamos, porque el terremoto por sí, por definición legal, es una fuerza mayor. Uno podría llegar a sostener también que la sequía lo es, pero también la responsabilidad va a estar dada no solamente por el hecho en sí mismo, sino por las medidas o no que se adoptan respecto a las circunstancias, sabiendo que es un hecho que es posible que se dé. Porque también, aparte de la imprevisibilidad, está la irresistibilidad, o sea que el hecho se pueda efectivamente, a pesar de las medidas que se adoptan, se pueda superar, cosa que no siempre es posible. Aquí se construye y las cosas igual se caen con un terremoto, digamos. Entonces habría que ver después las responsabilidades que se verían de las circunstancias. Por eso es que hay ciertos elementos que determinan la fuerza mayor, pero lo tenemos que analizar caso a caso, así que por mucho que digamos que a futuro la sequía no lo va a hacer,
En el caso puntual que se produzca, habrá que evaluarlo en su mérito, digamos. Esa es la realidad. Yo sé que esto es difícil entenderlo para un ingeniero, pero los abogados tenemos esto porque si no, la legislación así lo considera, digamos. Y habla del terremoto como una circunstancia que todos sabemos que es predecible, pero que es fuerza mayor. Claro. Lo mismo que pasa con la sequía, digamos. Si teóricamente podemos llegar a la misma conclusión. Sí, sí. Ordenémonos un poquito, Sergio. Tiene la palabra el diputado Gaona. Ya, señor Chalansky. Ya, muy cortito en el término de las precauciones que puede tener la empresa frente a eventos de sequía o algo por el estilo. Se complica el tema porque, ya lo hemos dicho, el sistema tarifario es un sistema en el cual las tarifas deben cubrir todas las inversiones con todos los gastos asociados. Entonces también si la superintendencia pone exigencias extremas, ¿no es cierto?, por si hubiera una sequía mayor, entonces tengamos esto de acá, tengamos esto de allá, la empresa no va a reclamar porque la empresa es un negocio de invertir. Aquí hay fondos de pensiones, hay inversionistas de todo el mundo, y su negocio es ese, es invertir, porque rentan sobre la inversión. El problema es que después el usuario tiene que pagar la cuenta. Entonces hay que ser muy prudente cuando se hacen las exigencias. Nosotros ahora hicimos exigencia para Serena, Illapel y Ovalle frente a eventos de turbiedad extrema, porque ya vamos viendo que el cambio climático nos va llevando hacia allá. No lo podemos hacer al primer evento, pero cuando la superintendencia se da cuenta que esto puede ocasionar nuevamente que se repitan episodios en que se queda La Serena sin agua por 2 días, decimos vale la pena esta inversión y vale la pena pagar este delta tarifario por asegurar el abastecimiento, pero hay que ser prudente con la exigencia. Muchas gracias. ¿Alguien más? Una última consulta. No, yo quisiera, como superintendencia, y en el tema que conversamos de las inversiones, las plantas desaladoras tienen tiempos estipulados de inversiones, eso está contemplado, porque en el contrato original no aparece, ¿cierto? El contrato original no aparece. Entonces, eso, ¿cómo se agregó después? Yo lo he tratado de buscar en encontrado. Y si lo tiene, me lo manda la información, por favor. Muchas gracias. En el momento tenemos en el caso Copiapó, en el año 2012, frente a la necesidad de agregar una nueva fuente de agua, se exigió en el plan de desarrollo de la empresa sanitaria la planta desaladora. Y la empresa sanitaria estuvo dispuesta a comprometerla después, bueno, porque a su vez es lo que pasa, teníamos que tarificarla. Entonces, eso se hizo el año 2012, el año 2013 se tarificó. Eso significa que hoy día hay una tarifa adicional cuando la planta desaladora se construya y opere. Las plantas desaladoras nosotros consideramos que tiene desde que se toma la decisión hasta que opere entre 4 a 5 años. Y cada vez más complicado por todos los permisos ambientales que implican. Entonces, en el caso de Copiapó, esa decisión se tomó, está comprometida y está tarificada. Y es por eso que posteriormente, en el año 2014, y este gobierno tomó la decisión de la política pública de que eso no afectara las tarifas de manera tan fuerte y por lo tanto se va a mitigar mediante inversión pública a través de un aumento de capital de Econsa. Esa es una decisión, todavía no se ha implementado. Por otro lado, en el caso de La Serena, Ovalle y Coquimbo, en la cuarta región, la conclusión también nuestra, técnica, es que se requiere aumentar la oferta de agua a través de una planta desaladora de agua de mar. Y por lo tanto, la empresa sanitaria también la tiene incorporada recientemente, este año, para el año 2020. Pero la pregunta que nos hace, ¿cómo la vamos a tarificar y quién la va, y si es que ellos la van a financiar y cómo va a poder cobrarla a la población? Y eso no lo tenemos la respuesta. Claro. No sé si... Perdón, diputado.
es un tema a discutir y será parte de las conclusiones y recomendaciones de esta comisión. Pero yo creo que esto requiere de una ley que regula no solamente la forma de tarificarlo, sino que cómo se va a administrar esas plantas de sal hogar. Es decir, como un usuario común y corriente, eso son solamente intenciones que tenemos ahora. No hay nada, porque Consa tampoco parece involucrada en esta, al contrario que lo que pasa en Copiapó, ¿no es así? Cuarta región hoy día está ya en el plan de desarrollo de la empresa Aguas del Valle. Está en el plan de desarrollo, por lo tanto la empresa comenzó a hacer los estudios iniciales, porque esto requiere estudios ya. Pero a su vez en la región, en la cuarta región, hay muchos otros estudios que se han desarrollado respecto a hacer una planta común, una gran planta que se reparte entre la agricultura, la minería, el agua potable y el agua potable rural inclusive, pero eso no está definido. Entonces hay proyectos que yo veo que en el gobierno regional hay planes, pero no están tomadas las decisiones. Bueno, muchas gracias. Y con esto estamos en la hora. Sí, damos las gracias a nuestros invitados y le agradecemos también por la información que nos han entregado, señora Magali y a los señores respectivos. A los honorables diputados, a ver si un minutito. Sí. Es para ver la lista de invitados bueno, tenemos una lista gigantesca de invitados. Quizás alguno en la sesión del norte sería conveniente dejarlos para esa ocasión. Y ahora un par de invitados para la próxima sesión. Diputado. Presidente, como la sesión que entiendo se acordó para el día 19 de noviembre en Ovalle, 16 en Ovalle, no sé si va a tener la posibilidad, porque seguramente esa sesión que va a hacer en terreno va a querer conversar con los actores de terreno allá de la cuarta región. No creo que tenga la posibilidad de que vayan autoridades de carácter nacional a esa actividad. ¿No sería bueno plantear, por lo acotado del tiempo, que pudiéramos sesionar eventualmente los días lunes también en Santiago esta comisión? Eventualmente, en la medida que usted sino porque por la cantidad de invitados, de COMSA y los demás invitados que están, yo sé que siempre eso es complicado, pero ahí uno puede pimponear entre algunas comisiones, presidente. Sí, tenemos muchos invitados. Esa es una humilde apreciación. Tenemos una lista muy grande de cada uno de los diputados y podemos decir intercalar, en ese caso les parece, ¿ya? Solicito entonces que me faculten para ver con un amplio criterio, ¿cierto? Algunos días lunes poder sesionar en Santiago, ¿les parece? No, consultamos, sí. No, sí. Y los horarios también. Ya tenemos comisiones, ya. Sí, no, y todos tenemos actividades. El problema es que tenemos comisiones los días lunes. Bueno, pero el norte la vamos a hacer doble, vamos a hacer mañana y tarde y todavía estamos 16 de noviembre. Bueno, podemos invitar al el norte, las autoridades de allá, por Seremi, alcalde. Perdón, es que no proclama un acuerdo de que lo faculten usted. Facultado al presidente. Gracias, secretario. Para eso está. Entonces, podemos invitar a la DGA, que parece importante, don Carlos Esteves, y la DOH, que están directamente relacionados con esos dos invitados para la próxima sesión, ¿les parece? Ya, ¿se acuerdan entonces? Bien. Entonces, el objetivo de esta comisión, cerramos.